Yo soy el doctor Alejandro Hidalgo, soy médico internista, soy médico intensivista, estoy actualmente en la práctica privada, estoy en el Hospital Médica Sur de Las Lomas y estamos en una clínica que se llama Óptima y Salud. Y voy a hablar rápidamente sobre la fisiopatología del balance hídrico. Sí. Esta es una frase que me encantó. Es una frase que ofreció un premio Nobel en 1935, no me pregunten de qué es premio Nobel, pero sé que es premio Nobel, en donde decía que el agua es lo principal, es la matriz de la madre y el medio por el cual se transporta, no hay vida si no hay agua. Tan simple como eso. Vamos a hablar de la composición corporal, la función, cómo el agua está dentro de la composición corporal, la distribución hídrica, los compartimentos intra y extracelular, la homeostasis hídrica y el control corporal del balance hídrico. Entonces, las funciones del agua son, principalmente, puede llegarse hasta estructura, porque estamos el 60% de nosotros, por lo menos, es agua, pero es transportador de nutrientes, transportador de electrolitos, y de oxígeno a las células. Es también el que participa en la excreción de productos de desecho de estas células, regula por medio del sudor y medio de la evaporación del agua la temperatura corporal. Hoy hemos estado regulando bastante la temperatura corporal, lubrica las articulaciones y las membranas y es medio para la digestión alimentaria. Recordamos que hay diferencias en la composición corporal entre hombres y mujeres, pero principalmente nosotros podemos ver de todo el peso, ¿sí?, un área que es grasa y un área libre de grasa, y en el área libre de grasa tenemos las proteínas y el glucógeno que forman junto a la grasa el contenido energético, y el agua total y los minerales. Esta agua que vamos a ver está distribuida en dos compartimentos, extracelular e intracelular. ¿Sí? Es el mayor constituyente del cuerpo y esto sí cambia dependiendo de la edad. El embrión puede llegar a tener hasta 97% de su cuerpo ser agua. Un niño recién nacido entre el 70 y 80%. Un hombre aproximadamente el 60% en edad joven. Un hombre mayor puede tener entre 45 y el 55%. ¿Qué ocupa el resto si el agua baja? ¿Qué es lo que ocupa el resto? Si nosotros tenemos 60%, debemos tener 60% y la gente encontramos que tiene menos del 40%, menos del 50%, el resto, que es lo que le correspondería al agua, lo ocupa la grasa. ¿Sí? La distribución hídrica está en dos maneras. Intracelular, o sea, dentro de la célula, que es el componente principal, que es las 2/3 partes del agua, se encuentran dentro de la célula, y el extracelular, que está fuera en dos maneras. En el intersticio, que está dentro, en el inter de las células, y en el espacio intravascular. ¿Sí? De hecho, el líquido extracelular, que es el 20% de la masa corporal, tiene el líquido intersticial, que se encuentra entre las células y los tejidos, como dije, y el plasma. Pero existen otros líquidos que son importantes y que voy a mencionar. Uno es la linfa, que viene siendo el T1 y el 3% de masa corporal. El líquido transcelular, es el líquido que está pasando de la célula al espacio intersticial. El líquido cefalorraquídeo, el líquido intraocular, el líquido sinovial, el líquido pleural y el líquido que incluso existe en la cavidad peritoneal. ¿Sí? La homeostasis es un término muy socorrido que habla precisamente del estado del equilibrio del medio ambiente, el medio ambiente interno. ¿Sí? Es un proceso que mantiene el equilibrio o estable a la gente en relación a las propiedades físicas y químicas del líquido corporal, hablando de agua. ¿Sí? Por supuesto que influyen tanto el sistema endocrino como el mismo sistema nervioso central. Existe un término que se llama alostasis, que es precisamente una homeostasis, pero de alguien que está enfermo ya. O sea, algún enfermo crónico o algún enfermo que tiene durante mucho tiempo alguna enfermedad, su cuerpo se ha acostumbrado, mantiene cierto equilibrio
este equilibrio ya no es normal, ya no se debe llamar homeostasis, se debe llamar alostasis. Y entonces, nuestro equilibrio va a depender de los ingresos. Nosotros vamos a tener ingresos y egresos. Nosotros vamos a tener ingresos del agua de 3 formas. Líquida, tal y cual la estamos tomando, de la comida, un porcentaje muy grande de lo que comemos está en los alimentos, y la oxidación de la comida, o sea, la misma energía que está generando la comida nos va a producir agua dentro del cuerpo. Esto nos da un total de ingreso entre 2.000 y 2.500 mililitros al día, en situación normal, Y ahorita vamos a ver en ejercicio y en otro tipo de padecimientos. Y quiero que vean esto, no es tanto el decir que vamos a tomar 2 litros al día o 2,5 litros, porque depende mucho de lo que estemos comiendo en un momento dado. Y los egresos tienen que ver en lo que llamamos, a veces se llaman pérdidas insensibles y pérdidas sensibles. Pérdidas sensibles sobre todo es la orina y las heces. La orina es la pérdida principal de agua, pero tenemos otras pérdidas que les he llamado insensibles, que es a nivel pulmonar, que es muy alta, y a nivel de piel, que también. En la misma piel puede ser pérdida insensible o pérdida sensible, porque si nosotros no sentimos la sudoración, tenemos una pérdida insensible, pero si sentimos la sudoración, es una pérdida en realidad sensible. Aquí lo importante es que, como decía, las pérdidas pueden ser sensibles o insensibles. Principalmente las sensibles son las heces, la orina y es factible que el sudor también. La composición de los líquidos corporales tiene cierta diferencia. El líquido extracelular es como el plasma y el intersticio, y el líquido intracelular tiene ciertas características. El componente principal del líquido intracelular es el potasio. El componente principal del líquido extracelular en cuanto a minerales es el sodio. ¿Sí? Tiene una composición muy parecida al plasma y el líquido intersticial, pero su concentración de proteínas, que es la diferencia, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante, es diferente. El plasma tiene gran cantidad de proteínas, sobre todo albúmina. ¿Sí? El agua va a tener varios procesos químicos y procesos físicos. Uno de ellos es la difusión. La difusión es el movimiento de moléculas y solutos que cruzan a través de la membrana, de una membrana permeable selectiva a lo largo de este. Aquí tenemos el agua, los solutos, cómo van cruzando, ¿sí? Las moléculas grandes se mueven más rápido que las pequeñas, y esta movilidad es más rápida dependiendo de la concentración, en un área de mayor concentración a un área de menor concentración. ¿Sí? Esta es la difusión a través de las membranas plasmáticas, como existen, el agua tiene la difusión, las moléculas atraviesan las membranas plasmáticas por la lipofilia que tienen, o la existencia de algunos transportadores o no. Hay presiones que ahorita voy a hablar, que son la presión coloide-osmótica, el coloide, la hidrostática y la oncótica, osmótica, ¿sí? Puede ser oncótica o osmótica, es lo mismo. El coloide es una sustancia que no se difunde, es un soluto suspendido en una solución. Hay alguien que está pasando y pasando. La hidrostática es la ejercida por el líquido que está estacionado, que no se mueve, y la oncótica es la presión osmótica de un coloide, que principalmente es la proteína, en un líquido corporal. Esto es la ósmosis, que es el flujo de agua a través de una membrana semipermeable desde un compartimento donde la concentración de solutos es más baja a otro que la concentración es mayor, ¿sí? Aquí tenemos la membrana semipermeable, el soluto, y hacia acá el agua. ¿Sí? Sobre todo la presión osmótica es la presión que se necesita para detener ese flujo de agua. ¿Sí? Y a través de la membrana semipermeable. Por ahorita vamos a ver esto. ¿Cómo se lleva a cabo todo este tipo de cambios? El líquido intravascular y el líquido intersticial. Estos cambios no se llevan a nivel de las arterias ni de las venas, se llevan a través del lecho capilar, ¿sí? Y entonces existen
en el líquido intravascular una presión hidrostática del plasma que es de 18 milímetros de mercurio y una presión colosmótica del plasma que es de 28 milímetros de mercurio. En el líquido intersticial existe una presión hidrostática tisular que es de -6 y una presión colosmótica tisular de 4. Existe una relación entre un gradiente de presión. Por ejemplo, la presión hidrostática del plasma es de 18. Y si le restamos -6, estamos hablando de 24. Tenemos un gradiente positivo de presión, de tal manera que la presión que está ejerciendo el agua dentro del capilar hace que salga, ¿sí? Por el otro lado, la presión colosmótica del plasma es de 28 milímetros de mercurio. La presión colosmótica tisular es de 4 milímetros de mercurio. Si ustedes se fijan, el gradiente es el mismo. 24 milímetros de mercurio. Pero en este caso, la presión colosmótica evita que el agua entre al espacio intravascular, ¿no? Que el agua incluso salga de el movimiento del líquido del espacio tisular al circulatorio. Entonces, de ahí salen precisamente el tipo de soluciones que podemos estar usando en los pacientes en un momento dado. Las soluciones hipertónicas son aquellas que tienen en su interior de la célula un contenido de mayor cantidad de solutos que en comparación con la célula. Las hipotónicas son aquellas que tienen menos cantidad de solutos y las isotónicas son aquellas que se comparan con los solutos que tienen en las células, ¿no? Normalmente podemos hablar de soluciones salinas o soluciones glucosadas en un momento dado. Las soluciones isotónicas mantienen un equilibrio. Las hipertónicas jalan mucho de agua hacia el exterior de la célula y las hipotónicas incluso pueden provocar edema celular, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer para este balance de agua? ¿Cuáles son nuestros mecanismos compensadores? Tienen que ver la osmolaridad, que es la cantidad de solutos que existen precisamente en un volumen. Tienen que ver receptores. Y entonces van a haber dos cosas. La sed, como necesidad de tomar agua. Y por el otro lado, la producción de hormona antidiurética, si yo necesito ahorrar agua, ¿no? Entonces, este es un sistema muy importante que nos balancea el agua con un estímulo, un estímulo que es la osmolaridad. A mayor osmolaridad necesito más agua para compensar. Un sensor que son los osmoreceptores y un ejecutor que son dos, la sed y la producción de hormona antidiurética. Y entonces vamos a hablar del ingreso de agua y la disminución del egreso en un momento dado si el paciente está deshidratado. Nosotros vamos a conservar el agua precisamente cuando tenemos sed. Si hay retención de agua, tenemos la osmolaridad del plasma aumentada, el volumen circulante, o cualquiera de los dos, o la osmolaridad del plasma aumentada o el volumen circulante disminuido. Entonces vamos a tener sed y vamos a tener producción de hormona antidiurética. Esto va a dar disminución de la excreción de agua, aumento del ingreso de agua y entonces aumentaremos la cantidad de agua en el cuerpo. Con esto compensaremos la osmolaridad disminuyéndola y aumentaremos el volumen circulante. Y a su vez, de esta forma, disminuimos la sed y la producción de hormona antidiurética. Por el otro lado, si nosotros tenemos mucha agua y tenemos que sacarla porque la osmolaridad está baja o hay un volumen circulante alto, la sed disminuye, la hormona antidiurética disminuye, aumenta la excreción de agua, disminuye el ingreso de agua, hay excreción de agua, se tiende a mejorar la osmolaridad, a mantener el volumen circulante y entonces después nuevamente aumento de antidiurética y de la sed, ¿sí? Esto nos va a dar pie a que nuestros pacientes sepamos en qué momento tenemos que poder disminuir o aumentar el volumen del agua. Suena muy bonito, pero pues así es. Es importante para llevarse a casa. El agua es un elemento principal del cuerpo humano. Su distribución depende de la homeostasis. Ya vimos tanto la difusión, tanto las presiones en un momento dado. Existen mecanismos de control para evitar la pérdida o el descontrol de este estado y es importante, como vamos a ver en las pláticas subsecuentes, reconocer los problemas de hidratación que son fundamentales para nuestros pacientes.